Bueno, primero, ¿qué nos puede comentar sobre estos 30 años, ¿no?, de la Convención de los Derechos de los Niños y Adolescentes? Bueno, en primer lugar debo agradecerle por esta invitación y darme la oportunidad de comunicarme con toda su audiencia. Mire, primero quiero relevar este importantísimo tratado internacional que es la Convención sobre los Derechos del Niño. Este tratado fue firmado el 20 de noviembre del año 1989. En noviembre entonces cumple 30 años. Este tratado es ampliamente reconocido en el mundo entero y lo han firmado y ratificado 196 países. Es de los más reconocidos. Solamente Estados Unidos no la ha firmado, esta convención, por varias razones. La importancia de esta convención es que reconoce los derechos de los niños y da un enfoque para su tratamiento de manera diferente al enfoque anterior. Antes de la firma de esta convención, los niños eran vistos, eran tratados, eran considerados como personas digamos, con una mirada paternalista, asistencialista, como sujetos que no tenían los derechos similares a los de los adultos. Con esta convención sí se le da el carácter de sujetos de derechos. Los niños tienen similares derechos como usted o como yo, como cualquier persona, y por lo tanto requieren todo un reconocimiento, digamos, formal, ¿no? Es importante porque se basa en 4 principios. En el principio de la no discriminación. Todos los niños del mundo, del país, de la región, todos los niños son iguales, por lo tanto, deben ser tratados como iguales. El principio del interés superior del niño. Los niños, por su situación especial de niñez, que están en un tránsito en la vida, en un proceso de crecimiento, desarrollo, necesitan especial atención. Porque no es lo mismo un niño de 3 años, de 6 años, de 10 años, que una persona adulta que se vale por sí misma, que tiene capacidades desarrolladas. Los niños, por esa situación de tránsito de la vida, necesitan especial atención, cuidados especiales, y por eso se invoca el principio del interés superior del niño, que significa que cualquier decisión, medida o política que adopten los estados que reconocen esta convención tienen que tener especial consideración de los niños que podrían ser afectados con las medidas o las políticas que adopten. Otro principio que está en el sustento de esta convención es el derecho de los niños a ser escuchados, ¿no? Al reconocerse sus derechos, se reconoce también que tienen el derecho ellos de que sus voces, ante cualquier decisión que quieran tomar el Estado, los padres, la familia, la comunidad, se debe pedir opinión de los niños y ser escuchados. Y finalmente también está el principio del derecho al crecimiento, al desarrollo y a la formación continua de los niños. En estos 4 principios se basa esta convención, que da un vuelco, una mirada diferente a lo que son los niños y sus derechos, ¿no?, en las comunidades en el mundo. Bueno, es cierto, hay muchos avances, ¿no? Y en la actualidad, por ejemplo, tras este análisis, ¿amerita hacer alguna reforma, seguir avanzando en estos derechos de los niños y adolescentes? Sí, claro, por supuesto que sí. Como nosotros nos damos cuenta, como todos nos damos cuenta de manera cotidiana, estamos en un proceso, ¿no? Estamos en un proceso. Por ejemplo, se viene escuchando en los últimos meses el problema de la anemia, ¿no? En el país, el promedio nacional es alrededor del 40%, ¿no? 43, ese es un promedio, pero hay regiones, por ejemplo en Puno, donde entre el 90% de la población de niños está con anemia. O sea, son datos similares a los países, algunos países de África.
y también en otras regiones se da esta cantidad importante de niños jóvenes. Y la anemia afecta el crecimiento, el desarrollo, la potencialidad de las personas. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos en deuda con los niños, porque no hemos podido erradicar un problema que afecta su normal crecimiento y desarrollo y las potencialidades para el país. Entonces, así como la anemia hay otros problemas, por ejemplo, la calidad educativa. Si bien es cierto, ha crecido el alcance, ha crecido ahora casi el 100% de los niños se matriculan y van a la escuela, pero una deuda con ellos es que todavía la calidad educativa no es la mejor. Y así, diferentes problemas. Hay algunos avances, pero todavía quedan cuestiones pendientes, ¿no? Tenemos el problema del embarazo adolescente, tenemos el problema de la violencia de los niños, de los adolescentes, ¿no? Y una serie de problemas más que es necesario que la familia, la comunidad y el Estado puedan atenderlos, ¿no? Considerar a los niños como personas con derechos, darles esa mirada distinta, ya no una mirada asistencialista, ya no un enfoque paternalista, que ellos no son capaces de tomar las mejores decisiones, de pensar de manera como los adultos, etcétera, etcétera. Creo que los niños tienen mucho para enseñarnos y por lo tanto hay que aplicar los principios y las normas que señala esta Convención de los Derechos de los Niños, que señala pues todos los derechos a los que ellos deben acceder en un Estado que ha ratificado, que ha firmado la Convención y que reconoce por lo tanto los derechos y las obligaciones que tiene con la niñez de su país. Bien, el tema, por ejemplo, del embarazo adolescente, ¿no? Es un problema de hoy y cada vez es un tema mayor. ¿Qué se necesita legislar sobre este tema? Mire, el tema del embarazo adolescente cada día en realidad es más complicado, más difícil, ¿no? Por ejemplo, una cifra aterradora es que cada día 5 niñas menores de 15 años están dando a luz. O sea, es terrible. Y menores de 15 años lo más probable es que sea producto de violación. Las cifras hablan de un 70% de estos embarazos, o sea, más o menos 3.5 en promedio de las 5 niñas que están dando a luz son violadas. Entonces ahí tenemos un problema grave, ¿no?, de violación. Y respecto específicamente al tema de embarazo adolescente, hay un plan multisectorial que termina en el 2021 de prevención del embarazo adolescente. Sin embargo, aún cuando hay algunos avances, ¿no?, se han conformado grupos de trabajo, se ha hecho este plan. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer en distintas áreas, ¿no? Por ejemplo, la intersectorialidad. El Estado debe trabajar de manera conjunta, no solamente en el tema de salud, que es un problema de salud pública, el tema de embarazo adolescente, sino que también debe trabajar en coordinación con el Ministerio de Educación para, por ejemplo, educar a los niños en este tema de la educación sexual integral, ¿no? Que, por ejemplo, en estos momentos están interpelando a la ministra de Educación por este tema. Entonces, hay temas que como sociedad debemos resolver, debemos tratar, y si no los hacemos, los principales afectados son nuestros niños. Otro problema que tiene que ver con esto del embarazo adolescente es, por ejemplo, la escasa asignación de recursos, ¿no? Hay adolescentes que han ido a los ministerios a solicitar anticonceptivos y lamentablemente no hay disponibles, etcétera, etcétera. Entonces hay muchos problemas que todavía tenemos pendientes y que el Estado y la sociedad está en deuda con nuestra niñez y con nuestra adolescencia, y que con ocasión de estos 30 años de la Convención debemos pues reflexionar y tomar actitudes, cambiar y atender a esta niñez tan afectada en estos últimos tiempos. Bueno, en el tema del embarazo adolescente hay ciertas controversias en lo que significa la educación sexual, ¿no?, de los adolescentes, y porque es un
tema incluso que va con algunas posturas conservadoras, hasta mediáticas, digamos, hay cierto sesgo, ¿no? ¿Cómo enfrentar este tema de la educación sexual en los adolescentes, más allá de las posturas muy encontradas que tenemos hoy? Sí, mire, en primer lugar, la educación sexual integral tenemos que verla, tenemos que reconocerla como un derecho de nuestra niñez. Los niños tienen el derecho de ser educados en este tema de la sexualidad. Le guste o no le guste a quien sea. Es un derecho de los niños a recibir educación en este tema. Entonces, el Estado, el responsable de la educación de su población, tiene que asumir este rol. Más aún, cuando el Poder Judicial hace pocos meses acaba de reconocer la facultad del Estado de trabajar en este tema, ¿no? De manera indirecta, claro, de la educación integral de la población. Entonces el Estado tiene que asumir su rol y hay que seguir para adelante. Tienen que capacitar a los maestros, tienen que dar facilidades en la elaboración de documentos, libros, textos, corregir algunos errores si los hubiera, también está en discusión, pero llevar adelante esta política educativa para que resolver este tema del embarazo adolescente y de las violaciones y de las agresiones y de las muertes de las mujeres. Acá hay mucho por hacer y lamentablemente hay grupos que se oponen, sí, pero el Estado tiene que asumir su rol. Estamos en una democracia y la democracia hay que hacerla funcionar, hay que operar bajo las normas democráticas. Así hay grupos que se opongan, pues lamentablemente no todos van a estar felices, pero tenemos una obligación con nuestra niñez y juventud. Claro, porque hay una confusión sobre este tema, incluso en temas de la interpelación a los titulares de educación, por temas que no tratan en profundidad, sino por algunas cuestiones controversiales, más de forma, por grupos conservadores, que solamente ven algunos temas posiblemente de algunos sectores minoritarios, pero el problema mayor está pues en la formación cultural, ¿no? De los jóvenes, la adecuada información que han de tener sobre este tema de la educación sexual. En todo caso, ¿qué hacer frente a este grupo que viene creciendo con el tema no te metas con mis hijos? Sí, mire, ahí lo que hay que hacer, de verdad, como les digo, el Estado tiene que hacer su rol educativo, tiene que aplicar la ley y tiene que aplicar las normas con relación a la educación sexual integral, ¿no? Los grupos minoritarios, los grupos que viven en el pasado, lamentablemente, están haciendo unas campañas terribles llenas de mentiras. Una campaña, yo he salido a las calles la semana pasada y dicen contra las orgías del Ministerio de Educación. No sé a qué se han querido referir. Y también hablan sobre la educación sexual o el enfoque de género, promueve la homosexualidad. Yo no sé de dónde sacan eso. Eso, en realidad, esa es una campaña terrible que puede afectar el derecho de los niños a ser educados. Lo que queda acá es que el Ministerio asuma su rol, el Estado apoye al Ministerio y a las instituciones involucradas y desarrollen esta política de educación integral y que tiendan a mejorar los índices de embarazo, de violencia y de todo lo que afecta a nuestra adolescencia. Hay que seguir en esta lucha, hay que desenmascarar a los mentirosos, a los que están señalando cosas sin ningún sustento científico. Realmente es increíble, pero es una campaña fuerte que lamentablemente cuenta con la complicidad de algunos medios, ¿no? Bueno, y la otra parte, ¿no? A raíz de estos importantes derechos de los adolescentes, niños y adolescentes, también pues muchos de los infractores abusan en el uso de estas normas, es la otra cara de la medalla. A
no le entendí a qué se refiere, por favor. Le comentaba lo siguiente, al amparo de esa norma pues hay también menores dictadores. Sí. Digamos, la formación tradicional de los padres hacia los hijos era de algún modo la vertical, ¿no? Debe estar prohibido, ¿no? Sí. Autoridad un poco tradicional. Exacto. Pero también en el caso de infractores menores, ¿no? Sí. Más allá de las normas, a veces los profesores se evitan, en el caso de los estudiantes, ya llamar la atención a un alumno, porque tienen el temor de que van a ser denunciados. Esa es la otra realidad. Sí, claro, hay problemas, pero ojo, tampoco hay que estigmatizar a los adolescentes. Los adolescentes, hasta los 18 años, son considerados en el grupo de niños. Es cierto, ya alcanzan cierto nivel de desarrollo, ya están muy próximos a ser adultos, ¿no? Pero tampoco hay que estigmatizarlo. Si nosotros hacemos cifras y hacemos comparaciones, ¿no? El número de delincuentes de esta edad es muy insignificante respecto al número de delincuentes adultos. Lo que quiero decir es que tenemos parte de la deuda que tenemos con nuestra niñez y adolescencia es esta situación que viven muchos de los niñitos, por ejemplo en el caso de la anemia, que lamentablemente tenemos una población importantísima, alrededor del 40% como promedio, con este problema. La anemia va a afectar su crecimiento, sus capacidades, sus potencialidades y también por supuesto al país, ¿no? Ese es con la población más pequeña, pero con la población adolescente también tenemos deudas, ¿no? No le planteamos alternativas a problemas de empleo, de formación, de superación, de capacidades, de desarrollo personal. No hay respuestas significativas del Estado. Habrá algunos intentos, algunos programitas, pero en general, en global, no hay una atención a estos problemas. Entonces, algunos, felizmente no todos, algunos cometen algunos errores, cometen delitos, que no hay que magnificarlo. Más bien, lo que tendríamos que reconsiderar es el derecho que tiene esta población adolescente a recibir toda la información, recibir todo el apoyo, recibir todo lo que un Estado sea capaz de hacer por esta población, todo el apoyo necesario, encontrar todos los mecanismos para que esta población pueda desarrollarse y pueda aportar al país. No se olvide que muchos adolescentes, así como delinquen, también hay muchos adolescentes que están entrando a la política y que hacen loables campañas de apoyo como el voluntariado o como atenciones a personas que lo necesitan, o como apoyo al medio ambiente, o como apoyo a través de redes sociales. Hay jóvenes, hay adolescentes que hacen mucho bien a nuestra sociedad y a nuestro país. Bueno, finalmente para la información del público, ¿no? Un poco para definir cuáles son los principales derechos, esto como orientación al público, ¿no? De los niños y adolescentes. Bueno, los principales derechos están resumidos en los 4 principios con que se ha inspirado la elaboración de la Convención sobre los Derechos de los Niños, ¿no? Los 4 principios son los siguientes. Primero, el de la no discriminación. Ningún niño puede ser discriminado porque vive en la sierra, porque es pobre, porque es negrito, por diversas razones. Todos los niños deberían ser tratados de manera igual por los estados. Otro principio que tiene que ver, ¿no?, que fundamenta esta convención donde están sus derechos, es el principio del interés superior del niño. Todas las medidas, todas las políticas, todos los acuerdos que tomen los estados con relación a los niños, tienen que considerarlo principalmente reconociendo sus derechos, ¿no? Mirando este enfoque. Cuando hayan que decidir sobre políticas que sean incompatibles o que no tengan claridad sobre los efectos de los niños, no se debe dudar, debe primar el interés superior de los niños. El principio que sustenta el derecho del niño al crecimiento sano, a su desarrollo personal, al derecho a la vida, a la salud, también es otro principio que está en la base de esta convención. Y finalmente, el principio que tiene que ver con el derecho de los niños a ser escuchados. Los niños, los adolescentes
son personas con iguales derechos que todos, como usted, como yo, como cualquiera, y por lo tanto debe ser, ante cualquier medida, ante cualquier situación especial, tienen el derecho de ser escuchados. Ante cualquier planteamiento, como por ejemplo el tema del problema de los adolescentes, hay que pedirles opinión, porque ellos son los que viven, ellos son los que conocen, ellos son los que están sufriendo esta carencia de atenciones que un Estado, lamentablemente también en proceso, un Estado que tiene dificultades, no puede darle con total atención, con total capacidad a esta población, ¿no? Señor Mendoza, buenos días, bienvenido a Réplica en Como Radio Trujillo. Muy buenos días y encantado de dirigirme a ustedes y a su público oyente. En realidad es un gusto comunicarme con ustedes y tratar de difundir, conversar y tratar este tema tan importante como es los 30 años de la Convención sobre los Derechos del Niño. Déjeme por favor explicarle qué cosa es y qué significa y los alcances. Esta Convención sobre los Derechos del Niño es un tratado internacional que ha sido ampliamente difundido, firmado y ratificado por casi todos los países del mundo. La han ratificado 196 países, excepto Estados Unidos. Excepto Estados Unidos porque tiene, por su organización política, porque tiene estados, algunos se ponen de acuerdo, otros no, por eso no la han firmado. Pero de todas maneras es un tratado muy reconocido y, como les digo, es el más firmado y ratificado por casi todos los países del planeta. Con este tratado se reconocen los derechos de los niños. No quiere decir que antes del tratado, que se firma el 20 de noviembre de 1989, no quiere decir que no habían derechos de los niños. Sí habían, pero con un enfoque diferente, con un enfoque paternalista, con un enfoque tutelar, con una mirada casi asistencialista. A partir de la firma y reconocimiento de la Convención, los niños adquieren el estatus de sujetos de derecho. Se reconocen derechos a los niños. Los niños son vistos como personas que pueden tomar decisiones, que pueden ser incluidos, digamos, de una forma un poco más extrema como personas que pueden decidir, que pueden tomar decisiones y que pueden compartir con sus padres, la familia, con el Estado, el reconocimiento de sus derechos. Entonces, los avances han sido en esta nueva mirada y eso ha significado cambios en muchos niveles. Cambios, por ejemplo, en las legislaciones. A partir de la firma de esta convención, los países del mundo readaptan sus legislaciones y, por ejemplo, salen leyes a favor de la niñez, códigos a favor de los niños y una serie de instrumentos de derechos que cada país adopta la forma como le parece más conveniente. También ha significado cambios y modificaciones en las estrategias de atención a los derechos del niño. Por ejemplo, se crean los planes nacionales de atención a la niñez y la adolescencia y otras formas de reconocer derechos y de atender los derechos de los niños. Hay atenciones que son ahora intersectoriales, ¿no? Por ejemplo, la atención de estos programas de prevención del embarazo o de la atención de la anemia, que ya no son solamente de un sector, que ya no solo interviene salud, sino es multisectorial, interviene el MIDIS, en los programas sociales de atención diversa, interviene el sector educación, etcétera, etcétera. Otro de los cambios que ha significado la Convención para los Derechos de los Niños es que se constituyen instituciones de defensa de sus derechos. Por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo hay una adjuntía para la niñez que se encarga de velar para que el cumplimiento de los niños no sea violado y que el Estado cumpla sus roles de cumplir con los derechos, de protegerlos,
y otros que tienen que ver con esto, ¿no? Y también hay cambios, por ejemplo, en la asignación de recursos, ¿no? Ahora se asignan recursos específicos para los niños en el caso peruano, por ejemplo, por programas presupuestales. Está, por ejemplo, el programa articulado nutricional, por ejemplo, el PELA, que tiene que ver con logros de aprendizaje, y otros. Entonces, hay una serie de transformaciones que son favorables a nuestros niños y que es un avance para la sociedad. El asunto es que se cumplen en mayor o en menor medida, y esa es nuestra lucha, eso es nuestro deber, esa es nuestra obligación. Por eso yo felicito a Radio Diplomat, que está tratando este tema, que hay este reconocimiento, para que los encargados de ejecutar políticas públicas, los responsables que tienen que ver con los derechos de los niños, y en general todos somos responsables por los derechos de los niños, tengamos conciencia del reconocimiento de derechos que lo establece esta Convención de los Derechos de los Niños. Señor Mendoza, ¿diría usted entonces que a nuestra sociedad todavía le falta mucho para poder cumplir con ese cometido, o está en camino? Sí, yo creo que hay avances importantes, como le dije, hay leyes, hay instituciones, hay estrategias para atender los derechos de los niños, pero sin embargo todavía podemos notar que hay algunas desatenciones. Lo más grave, y esto se manifiesta, se puede percibir, ¿no?, en el extremo de desatención de los derechos de los niños. ¿Cuál es el extremo de desatención de derechos de los niños y de las personas humanas en general? Son los niveles de pobreza, y peor, la pobreza extrema. Cuando una persona es pobre, no está siendo atendido en algún derecho humano fundamental, el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vivienda, ¿no? Pero cuando una persona es pobre extrema, ahí sí la gravedad es mayor, ¿no? Porque no tiene acceso a una canasta mínima de alimentación. Y lamentablemente en los países del mundo y en América Latina sobre todo, y en Perú también, la pobreza tiene rostro de niñez, ¿no? De las poblaciones más pobres, los niños son los más pobres, lamentablemente. En ese sentido, ¿la política de Estado ha logrado que se disminuya la pobreza o pobreza extrema, o se mantiene, o en todo caso ha incrementado? ¿Cuál es el análisis que tienen ustedes? Bueno, siempre hay acciones, siempre el tema de pobreza se está tratando, ¿no? Siempre hay esfuerzos de los estados por atenderla. El asunto es que son problemas estructurales que afectan a la pobreza, que necesitan también medidas estructurales. Sin embargo, generalmente lo más avanzado que se viene haciendo para combatir la pobreza son estos programas de apoyo social, de programas que tienen estos conocidos como atención de necesidades básicas, pero programas de asistencia condicionada, ¿no?, donde se les otorga un monto a las familias más pobres ubicadas en un mapa de pobreza, y se les obliga a que lleguen a los niños a algunos cuidados básicos de salud, de educación, ¿no? Pero eso lamentablemente solamente alcanza algunas partes, algunas poblaciones que son extremadamente pobres, pero la demanda es mayor. La famosa descentralización, ¿está cumpliendo entonces su cometido en esto de lograr que estos derechos sean ya inculcados, que sean logrados para esta niñez, especialmente al interior de la región o del país? La descentralización es un proceso que lamentablemente todavía no logra llegar a buen puerto, no logra alcanzar los objetivos que todos desearíamos, ¿no? Como vemos, hay una serie de dificultades, todavía no hay, por ejemplo, no hay un reconocimiento específico, no hay límites claros, hay actividades que se superponen, y sobre todo un aspecto que es importante lamentablemente resaltar es que las instancias
los entes políticos encargados de tomar decisiones y de promover el desarrollo de cada región todavía están en un proceso que deja mucho que desear, ¿no? Y un factor fundamental y que está muy presente en estos días es el tema de la corrupción, ¿no? Lamentablemente, vean ustedes las cifras, hay que revisar las cifras, hay creo más de 40 instituciones regionales y alcaldes locales que están con procesos y que tienen dificultades con la justicia. Entonces, eso atenta también con la buena marcha de las políticas, con las asignaciones, con el uso de los recursos escasos, ¿no? Por lo tanto, siempre va a haber algo que hacer, siempre hay temas pendientes, siempre hay demandas desatendidas, ¿no? Entonces, en realidad, hay mucho por hacer todavía, ¿no? En todos los aspectos que tienen que ver con la vida de las personas y especialmente con la de los niños, niñas y adolescentes. Bien, señor Mendoza, muchísimas gracias por estos minutos. Vamos a seguir conversando en otro momento sobre esto que es importante. Gracias, tenemos su contacto. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de expresar esta situación de la niñez y hay que seguir luchando por ellos. Gracias. Okay. Muchísimas gracias. Señor Rodolfo Mendoza Reaño.